Comienza nuestro panel de conversación de cada mañana, Voces del Poder, nuestro espacio de conversación, de debate, de análisis de la contingencia. Junto a nuestros panelistas invitados están con nosotros Nicole Cardoch, ex subsecretaria general de Gobierno. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Gracias por estar con nosotros también, a los dos, por acompañarnos esta mañana. Lo decíamos en los titulares, el informe de Contraloría sobre el actuar de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se evacuó ayer y es uno de los temas más importantes, y que no el más relevante del día de hoy, por la contundencia de este informe ante un requerimiento de diputados de oposición y que de alguna manera agrava el escenario para Trinidad Steiner. Si bien está fuera del Ministerio de Seguridad ya hace varias semanas y su gestión ya venía bien a los tumbos, por eso salió, evidentemente. Aquí hay un antecedente jurídico que le da otra envergadura a la situación. Nicole, ¿cómo ves tú lo que ha revelado este informe de Contraloría? Sí, yo creo que es correcto decir que este es un informe muy contundente. Era algo que ya se venía sospechando, que la ministra Steiner tuvo que ir al Congreso, a la Comisión de Seguridad, a dar explicaciones sobre ciertas acciones que Contraloría hoy día ratifica, que era algo que también lo había dicho ya la oposición, que excedió sus facultades legales al pedir información a 48 horas de llegar al cargo sobre una investigación que llevaba la Policía de Investigaciones de manera secreta. Eso yo creo que solamente sigue reforzando la idea de que hubo una improvisación realmente peligrosa cuando hablamos de asumir la cartera del ministerio probablemente más importante que tenía que tener este gobierno, o por lo menos era eso lo que se nos decía en campaña. Yo creo que sobre todo en materia de seguridad pública los gustitos cuestan muy caro. Tuvimos 70 días de una gestión paupérrima que solo queda ya para la historia y para el balance con estas cosas que evidentemente no son solamente errores. Errores es equivocarse en una cifra, en un punto de prensa, rectificar o tener algún otro tipo de descoordinación. Pero generar una acción de tal nivel, instalándose y teniendo ya metiéndose en la pega de lo que hacen las policías, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, yo creo que es una línea roja que cruzó la ex ministra Steiner, que es bastante preocupante. Es grave a su juicio. Muy grave. José Antonio. A ver, yo creo que es quizás la guinda de la torta de lo que fue una evidente mala gestión y probablemente también una mala designación. Fue una ministra que tuvo muchos problemas, que yo creo que se vio envuelta en estas polémicas respecto a la remoción de la sargento Peña, si no me equivoco, de la prefecto Peña, que le costó mucho la instalación y luego además el despliegue de un programa que era vital y fundamental para este gobierno, y por lo tanto creo que quizás de lo bueno que se hizo fue haber pagado el costo rapidito de una mala decisión y haber corregido el rumbo. Creo que la responsabilidad política que le cabe a Trinidad Steiner se ejecutó con la remoción del cargo. Me parece que lo que da cuenta el informe efectivamente es de no haber cumplido con la normativa, haber hecho una solicitud que excedía sus atribuciones y no haberse abstenido debiendo hacerlo. Creo que ella ya pagó por esa responsabilidad y me parece que continuar con esta seguidilla de acusaciones constitucionales más va a seguir desafectando a la ciudadanía respecto de la política que a hacer valer responsabilidades legales y políticas que ya se ejercieron. Antes de ir al tema de la posible acusación constitucional, que ya está como una opción sobre la mesa, ¿qué refleja a tu juicio, José Antonio, este dictamen, esta resolución más bien de Contraloría, este informe, de la forma en la que el gobierno también armó su equipo del Ministerio de Seguridad? ¿Cómo interpretas tú eso a la luz de lo que refleja este informe? Yo creo que lamentablemente se improvisó en una cartera demasiado importante. Y esa improvisación pasa no solamente por el nombre que se eligió, sino por la falta de personas con experiencia, tanto para liderar el ministerio como para acompañar a la ministra. Y esa improvisación se vio no solo en esto, sino que en distintas cosas
Lo importante fue corregir el rumbo. Creo que hoy quien lidera la cartera de seguridad es una persona que sí tiene experiencia, que sí está preparado y que sí se ha visto un despliegue mucho más a la altura de lo que espera la ciudadanía en una cartera tan importante como es seguridad. Pero la improvisación se paga, cuesta caro y creo que es un error, es un aprendizaje para no repetirlo. Nicole, sobre ese punto. Sí, yo creo que es evidente el nivel de improvisación con la que llegó a instalar el gobierno el Ministerio de Seguridad con sus autoridades. Recordemos que no solamente fue removida la ministra Steiner a los 70 días del ejercicio del cargo, sino también hoy día no están los dos subsecretarios que iniciaron también en esta gestión. Yo creo que es preocupante, sobre todo cuando había una promesa de campaña tan tangible, tan concreta del entonces candidato presidencial José Antonio Kast sobre lo que se iba a hacer de manera inmediata en materia de seguridad pública. Ese nivel de improvisación creo que revela que finalmente no había una hoja de ruta, no había un plan, como se decía, y lamentablemente en un tema que sigue siendo la mayor preocupación para los vecinos y vecinas a lo largo de todo Chile, improvisar de verdad que cuesta caro. Si bien ha habido una conducción muy distinta por parte del nuevo ministro, creo que todavía le hace falta conocer a los chilenos y chilenas qué se está haciendo de manera distinta en materia de seguridad, porque esa fue la gran promesa de campaña, cambiar el rumbo, dar mayores niveles de seguridad a la ciudadanía, y eso todavía no se cumple. Y en ese sentido, ¿cómo ve la respuesta que dio el gobierno tras conocerse este informe, Nicole? Porque el ministro Alvarado de alguna manera le bajó el perfil, dijo que este fue un error, que un error lo comete cualquier ministro. Pero acá estamos hablando de una acusación en contra de Trinidad Steiner que es bien grave, ¿no? El haber excedido el uso de sus facultades. Y finalmente quien dispuso que estuviera ahí la ministra Steiner fue el presidente José Antonio Kast. ¿Cómo ves esa forma en la que reacciona el gobierno entonces? Sí, yo creo que el ministro Alvarado, el biministro, relativiza un informe de Contraloría que solo hace que se siga empobreciendo la gestión de gobierno. Yo creo que lo que hace no ayuda a la exministra Steiner, no ayuda al relato de gobierno. A mí me hubiera gustado escuchar un poco de autocrítica, no solamente a la hora de asumir este informe que es lapidario, que habla sobre el exceso que tuvo en sus facultades legales la ministra al pedir esta información, pero creo que generar y relativizar un informe como este, diciendo que todos los ministros pueden cometer errores, sigo insistiendo, yo creo que un error es otra cosa. Pedir a 48 horas de asumida en el cargo un informe a la Policía de Investigaciones sobre una investigación en curso, creo que es muy peligroso. José Antonio. A mí me parece que hay dimensiones que hablan mucho de falta de experiencia, pero también recordemos que hay otra cosa que hace el informe. El informe también blinda la solicitud de renuncia o la remoción de la prefecto Peña. Sí. Y dice que se ajusta la normativa y que no hay ilegalidad ahí, que era algo que se esperaba que fuera distinto en el informe de Contraloría. Yo creo que esto refleja más falta de experiencia y de conocimiento de la forma en que opera el Estado, de las competencias que tiene el Ministerio de Seguridad, que de mala fe o de un abuso de poder, y por lo tanto creo que esa falta de experiencia, esa improvisación, ya esas responsabilidades se hicieron efectivas a partir de su salida. Y probablemente ya va a tener mucha dificultad de poder tener otro cargo público durante este gobierno, que me parece bien. Oye, pasemos al siguiente foco de atención, que es si viene o no una acusación constitucional en contra de la exministra Steiner. Están los plazos precisamente para que se pueda presentar una acción de este tipo, a pesar de que ya salió del gabinete. José Antonio, tú ya deslizabas algo sobre este asunto. ¿Cómo ves esa posibilidad de que la oposición recurra a este instrumento? O sea, y vimos, yo creo que con justa razón, a buena parte de la oposición hablando sobre lo desgastante, lo negativo, lo nocivo que es para la política chilena el abuso de la herramienta de la acusación constitucional. Y es algo que están reclamando... En el caso Grau. Y es algo que están reclamando todas las oposiciones, pero que se les olvida cuando son oficialismo o al revés, y viceversa lo mismo. Yo creo que sinceramente es momento de parar con esta escalada armamentista de acusaciones constitucionales. No le hace bien a nadie. Tiene que tomarse en serio la herramienta como una herramienta de última ratio que es. Y es algo que se ha perdido tanto en el gobierno del presidente Gabriel Boric como durante el gobierno del presidente Piñera, que se vio con mucha fuerza. Y yo creo que ante todo lo que vimos en la acusación del ministro Grau y todos los llamados que se hizo a tener responsabilidad en la forma de usar esta herramienta, sería muy contraproducente y inentendible, creo yo, para la ciudadanía que se vuelva a usar esta herramienta y volvamos a destinarle además semanas de discusión a una acusación constitucional en vez de destinarla a las preocupaciones ciudadanas. O sea, el desempleo está alrededor de un 10%. Eso es de lo que debiésemos estar conversando. Nicole.
Sí, yo creo que estando de acuerdo con el diagnóstico de las acusaciones constitucionales, ya con la acusación del exministro Grau, fueron 10 acusaciones constitucionales en contra de ministros de la administración anterior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Creo que evidentemente presenta un exceso, sobre todo en materias que no tenían ninguna correlación o ningún sustento y que bien que se fueron rechazando, sobre todo la última en el Senado. Yo creo que en este caso hay una vulneración grave de la institucionalidad, lo devela el propio informe de la Contraloría. Creo que existe sustento, creo que es una herramienta que evidentemente está para que se utilice por parte de los parlamentarios y parlamentarias. No sé si es el momento, creo que el momento político de esto es muy importante y en eso coincido porque hoy día la gente está viviendo un alza en el costo de la vida, una preocupación por el desempleo y vemos que lamentablemente muchas veces la política o sobre todo en el Congreso nos están conversando esas urgencias que se viven en la ciudadanía en el día a día. Yo creo que ahí podría haber una discusión sobre si es el momento indicado para una nueva acusación constitucional, pero creo que mérito tiene. La vulneración grave a la institucionalidad lo presenta el informe de Contraloría y vuelvo a decir, no es un error cualquiera, es una inmiscusión en otro poder que es autónomo y que es autónomo para protegernos a todos y todas. Ahora, el calificativo de grave es tuyo, no es de la Contraloría. Sí. Y ese es el que es parte de un análisis de si presentar o no una acusación constitucional. Pero hay mérito jurídico quizás, porque hay dos dimensiones, la dimensión política sobre el tiempo o no, si es el momento o no de hacerlo, y el carácter de la norma dice infringir jurídico. La Constitución y las leyes, pero la verdad es que las veces que algo se hace de forma no exactamente apegada a la ley son millones. Hay implícito en esto y además explícito porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado una norma de que esto tiene que ser infracciones que son de cierta entidad graves. Y esta no lo es. A mí me parece que no, a mí me parece que esta es una infracción donde se solicitó información que no tiene la competencia para solicitar. Efectivamente, es un descriterio, es un problema. Se ejerció, o sea, se hizo responsable a la ministra por esa mala decisión, pero no estamos hablando de cohecho, de tráfico de influencia, no estamos hablando de haber tomado decisiones que hayan tenido impacto. Se solicitó información para la que no tenía competencia de solicitar. Entonces, yo creo que abusar de la herramienta de la acusación constitucional ante una ministra que ya no está en ejercicio y volver a movilizar al Congreso por un mes para que solo se hable de esto y no de las prioridades ciudadanas, me parece que sería un despropósito. Sí. Yo igual quiero dejar claro que es necesario entender que las renuncias en democracia no te eximen de asumir responsabilidades. Yo creo que eso es importante. La renuncia, además, la solicitud de la renuncia a la ministra Steiner no es por este hecho en particular. Este hecho en particular ocurrió 48 horas después de que asumiera el gobierno y ella renunció 70 días después de una seguidilla de cuestiones bastante paupérrimas en su gestión como ministra de Seguridad. Solo quiero dejar eso en claro porque acá la responsabilidad política también existe a la hora de que ella asume y sale del gobierno, pero hay una vulneración, vuelvo a decir, a mi modo de ver, grave en cómo funciona la institucionalidad en Chile. Solo un punto muy breve. Nos vamos a la pausa. Sí, que yo creo que hay que ser capaces de diferenciar cuando un ministro tuvo una mala gestión de cuando un ministro requiere ser acusado constitucionalmente y por lo tanto excluido por 5 años de la vida pública. Es lo que pasó con el ministro Grau, que tuvo una pésima gestión, pero eso no lo hacía merecedor de esa sanción y yo creo que pasa lo mismo con la ministra Steiner. José Antonio Valenzuela y Nicole Cardoche están con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Vamos a la pausa y seguimos con más al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y en nuestro panel Voces del Poder. Esta mañana nos acompañan José Antonio Valenzuela y Nicole Cardoche y vamos a retomar la conversación sobre lo que está pasando en el oficialismo en particular. A esta hora está en desarrollo el desayuno convocado por el presidente Kast con presidentes de partido del oficialismo. La idea puede ser la buena, ahí con un cafecito, un buen desayuno para... Claro, exacto. Para limar asperezas. Una media luna para poder saborear un poco mejor el panorama político. Pero fuera de broma, las cosas están bien tensas dentro del oficialismo. Ha habido cruces de declaraciones
en el contexto de la acusación constitucional del exministro Grau, que parece que dejó secuelas en el interior del oficialismo y en esas relaciones. ¿Cómo ves tú ese escenario, José Antonio? Partamos por eso. ¿Hay posibilidad de recomponer esto o no? A ver, a mí me parece que gobernar en estos tiempos es muy difícil de por sí. Y gobernar cuando conviven grupos distintos de partidos políticos que han tenido conflicto en el pasado, aún más difícil. Pero gobernar en una situación donde el partido principal del gobierno le dice a sus socios que realmente no lo sienten socios y que a quienes sí sienten socios es una parte de la oposición, que se declara oposición amigable, pero oposición y que critica cada vez que tiene que criticar, hace imposible gobernar. Y esto habían sido voces de ciertos liderazgos que uno decía, mira, son difíciles de controlar, no los tomemos tan en serio. El diputado Romero tiene a veces un poco de verborrea, pero ahora lo vemos, y a mí me parece que cuando se vuelve preocupante, en el senador Arturo Esquella. Y yo creo que si esto no interviene el Ejecutivo, el presidente de la República no ordena, se va a volver cada vez más difícil gobernar, van a ir generándose ciertas heridas que no sanan fácil. Lo vimos con el Frente Amplio del Partido Socialista y a mí me parece que dentro de todo el Frente Amplio fue cuidadoso en no torear al Partido Socialista. Yo no veo lo mismo respecto al Partido Republicano en Chile Vamos. Yo veo un interés por mostrar que no nos caen tan bien, que no somos tan amigos. Y eso va a ir generando fricciones que después van a dificultar la labor de gobernar. Y yo creo que cuando uno ve y escucha las declaraciones de Arturo Esquella hay que mirar un poquitito abajo el agua y lo que está pasando, creo yo, es que el Partido Republicano tiene elecciones internas pronto. Y que eso empieza a generar incentivos distintos a la estabilidad del proyecto del gobierno y que tienden a proteger más la identidad del Partido Republicano que al gobierno le vaya bien. Que el partido del presidente. Y por lo mismo el presidente necesita intervenir. Claro. Nicole, ¿cómo lo ves tú? Sí, a mí me encantaría estar escuchando lo que pasa en ese desayuno ahora en La Moneda. Creo que es bien interesante. Han habido semanas de una guerrilla entre ambas almas del gobierno, que es evidente. No existe una coalición de gobierno todavía. Son partidos que decidieron apoyar a la figura presidencial de José Antonio Kast. Pero yo creo que lo que es preocupante es que La Moneda se utilice como un laboratorio para la crisis de identidad que tiene la derecha. Yo creo que cuando estamos hablando sobre este nivel de fricción, estamos hablando también sobre un proyecto de país que no existe en común entre Chile Vamos, el Partido Republicano, bueno, Nacional Libertarios, que se dicen dentro del mismo Partido Republicano que son más socios o más aliados que los mismos miembros de Chile Vamos. Yo creo que es peligroso, creo que esto no va a subsanarse con un desayuno, con un encuentro o con palabras de buena crianza, sino que se va a ir develando a medida que se desarrolle la agenda del gobierno lo friccionado que están estas dos posiciones, una posición que sigue insistiendo en instalar una fricción y una polarización de la política tan grande como el Partido Republicano, y otra parte que entiende que la polarización no ayuda al desarrollo de Chile como es Chile Vamos. O sea, es un tema de fondo, igual no es una cuña más, una declaración desafortunada. Yo creo que es un tema de fondo. Yo no veo acá, yo sé que en el Congreso han estado particularmente ordenados los votos de los parlamentarios, pero creo que se devela en cómo se han ido gestionando las políticas de gobierno una visión completamente dispar. Vemos hoy día la figura, por ejemplo, de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y su necesidad de entablar una mesa dialogante, transversal, de escuchar otras propuestas, versus vemos la actitud nuevamente del ministro Quirós dándole un portazo a todas las otras propuestas que se le acercan, no solamente desde la oposición, sino también, por ejemplo, como la de los alcaldes y alcaldesas de manera transversal. José Antonio. Convengamos que, por un lado, esto no es que las derechas tengan que resolver su identidad, y estamos viendo un fenómeno especialmente extraño que nunca había pasado. Esto es cada vez más frecuente. Al gobierno pasado le pasó mucho. Tú, Nicole, estabas en el gobierno y te acuerdas, me imagino, los conflictos que se dieron en innumerables oportunidades. Me acuerdo del caso Monsalve, generó un nivel de beligerancia entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad que llamó también mucho la atención. Lo que pasaba ahí, y es lo que se hace necesario hoy, creo yo también, porque es normal que existan fricciones dentro de un grupo diverso que gobierna, es que el liderazgo del presidente es fundamental. Y el liderazgo del presidente tiene que poner por delante los intereses de su gobierno y de su proyecto político, que es el proyecto de las derechas, por sobre el proyecto republicano. Y vamos a ver si es que eso es una decisión que va tomando La Moneda o si sigue manteniendo esta postura de ser un espectador. Porque yo creo que la postura de espectador va a generar que se va a volver cada vez más difícil para José Antonio Kast el poder gobernar.
Claro, porque al final el gobierno va a tener que demostrar de alguna manera o ir tratando de navegar en estas aguas donde dos sectores le exigen una forma de hacer política al final. Pero además acá no hay equivalencia, o sea, es extremadamente atípico que el partido eje del gobierno, el Partido Republicano, diga que se siente más cómodo con un partido de oposición que con sus socios. Básicamente es esa alianza entre Republicano y Chile Vamos lo que permite gobernar, y el Partido Republicano está diciendo que esa alianza no la valora ni la respeta. Yo creo que eso requiere una intervención del presidente contundente, oportuna y a la altura de las circunstancias. Y me parece que este es un primer paso para allá, pero hasta ahora hemos visto que ha sido muy tibio. ¿Y podría derivar en un descolaje, por ejemplo, de algunos parlamentarios de Chile Vamos, que se sientan más incómodos, toreados precisamente por O sea, eventualmente cuando a ti te están permanentemente diciendo que no eres valorado, eso genera efecto. Yo espero que no sea el caso. La verdad es que el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado hoy es probablemente los proyectos más relevantes que se han discutido desde el mundo de las derechas y requiere una cierta unidad de propósito y una cierta unidad de cómo gestionarlo. Y por lo mismo cuesta tanto explicarse más allá de las elecciones internas que enfrenta el Partido Republicano declaraciones como las de Arturo Esquella. ¿Y se hace más difícil el diálogo con la oposición o no, Nicole? Yo creo que en este caso la responsabilidad no está en la oposición, hay una responsabilidad del gobierno, del oficialismo, porque hoy día ese es el sector no solamente que presenta mayoría en las cámaras, sino también quienes están encargados de desarrollar la política pública desde la moneda, desde el Ejecutivo. Yo creo que la conversación, de verdad, tengo mi expectativa puesta en el desarrollo de lo que pueden generar los senadores y senadoras de Chile Vamos con respecto a la legislación o a la tramitación de la mega reforma, sobre todo porque lamentablemente seguimos viendo por parte del Ejecutivo esta actitud más de generar crispación, de generar división, de ganar con lo justo, que yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque el desarrollo de un país no se genera solamente con unos pocos, sino se genera transversalmente, haciendo grandes acuerdos que ayuden a la mayoría del país. Pero ahí también es fundamental que haya una parte de la oposición disponible a concurrir. En el gobierno del presidente Boric hubo una parte de la oposición. Yo creo que no, porque cuando lo que se está privilegiando es la unidad de la oposición, o sea, la unidad es el valor principal a conservar. Lo que tú estás dándole es un derecho a veto a ciertos partidos que tú sabes que no quieren avanzar en ninguna de las líneas de este proyecto. ¿En qué línea de este proyecto podría estar disponible el Partido Comunista avanzar? En absolutamente ninguna, pero si lo que se declara es que va a haber unidad de la oposición desde la democracia cristiana hasta el PC, lo que te están diciendo es que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que Chile Vamos ha hecho un esfuerzo, yo creo que es valorable lo que está haciendo la presidenta del Senado. Ahora toca recoger el guante y mostrar un poquitito más de apertura a entender que este es un proyecto que no son tus ideas, pero que tú puedes mejorar y tratar de transformar en algo que sea aceptable y sobre todo entendiendo el contexto de urgencia que vivimos, porque el desafío de inversión y el desafío de empleo son demasiado evidentes como para que no estemos dispuestos a probar recetas nuevas. Las anteriores ya fracasaron. Yo solamente decir con eso que por parte de la oposición ha habido todos los espacios para generar propuestas, no solamente incurrir a estas instancias de diálogo transversal, sino también presentación de propuestas. Los centros de pensamiento de la oposición han presentado propuestas, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, los alcaldes y alcaldesas de Chile. Lamentablemente, acá hay un ministro que hace oídos sordos y que su tosudez lamentablemente nos está encaminando a una mala política para el país. Pero las propuestas no pueden ser una réplica del programa que perdió en segunda vuelta. Eso es el problema. ¿Eso es? Absolutamente. ¿Las propuestas sí? Son una réplica del programa que perdió en segunda vuelta. Eso no es disposición al diálogo, eso es simplemente mostrar que no hay disposición al diálogo. No, revisemos la de la bancada de senadores socialistas, se las recomiendo. Nicole Cardocho y José Antonio Valenzuela con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, José Antonio. Gracias, Nicole. Buen fin de semana para los dos. Igual para ti. Gracias por haber venido. Nos vamos a ir a la pausa, 10 de la mañana con 5 minutos, 3,9 grados. Al fin repunta la temperatura en Santiago, con una máxima esperada para hoy de 14, los cielos despejados en la capital. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.